Estábamos charlando antes del tema restricciones. ¿Qué opinan desde el MST ahí? Mira, la verdad que por cómo veníamos y lo que se venía planteando parecía que iba a ser más de lo mismo. Y la realidad es que no solamente es más de lo mismo, sino que es peor. Porque de hecho se está planteando volver a abrir absolutamente todo. En la ciudad quedó claro que esa es la perspectiva, pero después hay una línea bastante similar con acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Y les preocupan los contagios en ese sentido que... Y claro, porque plantean que bajaron la cantidad de contagios, que es un hecho, pero seguimos con alrededor de 1.600 contagios por día acá en la ciudad. O sea, se está naturalizando que tengamos alrededor de 500, 600 muertes por día. Entonces, vemos que las medidas siguen siendo completamente insuficientes, porque abren para seguir alentando a que haya mayor circulación, lo cual hace mayor posibilidad de contagios. Y la realidad es que asistencia social, o sea, no sé si ustedes escucharon, pero no, en ninguno de los anuncios hubo discusión sobre aumentos de salario, no hubo discusión sobre volver a poner un IFE. Eso es lo que pedía... Hoy una parte de la izquierda estuvo manifestándose, no sé si desde el MST también, ¿no? Sí, de hecho estuvimos en Puente Porredón acompañando a las compañeras y los compañeros trabajadores tercerizados, despedidos, precarizados, y la respuesta fue represión. De hecho, sufrimos nosotras, los distintos trabajadores, gases, palos, y es la respuesta. Cuando lo que están pidiendo justamente es que se les dé respuesta a sus condiciones de trabajo. Repudio absoluto hacia eso. Ahora, lo que sí pienso es, vos me decías, nos complica y estamos muy mal por el tema contagios. Una manifestación puede ser un poco contraria a esa visión, pero evidentemente también el tema hambre está muy mal en Argentina. Ahora, ¿no es un poco contradictorio volver a manifestarse en un momento donde a ustedes también les preocupan los contagios? Y después, ¿cuán mal está el tema social que estás representando? Bueno, lo primero es que tiene que ver por la falta de respuestas. O sea, esas movilizaciones se producen justamente por la falta de respuesta del Estado. Entonces, hay trabajadores despedidos a cuales no hay ninguna respuesta en 3 años. Cuando supuestamente iba a haber respuesta a quienes fueron despedidos durante el gobierno de Macri. Ninguna respuesta. Trabajadores de la salud, 4 meses golpeando todas las puertas para que ninguna respuesta. Entonces, la falta de medidas es la que pone en la necesidad de los trabajadores salir a la calle. Entonces, lo comparás, pero los contagios, de hecho hoy el furcio del presidente de vayan y contágiense en vez de vayan y vacúnense, lo que están haciendo es poner a las trabajadoras y los trabajadores en que vayan y se contagien, porque no hay ningún tipo de protocolo tampoco que se cumpla en los distintos lugares de trabajo. Ustedes han visto cómo se viaja en el transporte público, que es para esenciales, pero sigue siendo como cualquier día normal. Entonces ahí está puesto y no hay asistencia para que de verdad se puedan mantener restricciones, en serio, para bajar los contagios, que pueda hacer que las familias lleven adelante esto. Y te dicen que no hay plata. Y eso no es real. Entonces, si de verdad, ustedes lo decían recién, o sea, si de verdad se ataca los intereses de los más ricos, puede haber plata. Entonces son los bancos, son los jefes del agronegocio. Porque después te dicen, en la pandemia perdieron todos. No, no perdieron todos. Perdieron los trabajadores y los sectores populares. Estos sectores ganaron en la pandemia. Siempre sobre cómo los dueños del Nuevo Mundo, de hecho, los que veíamos recién son del Nuevo Mundo también. Siempre lo charlamos acá con el tema de las plataformas y demás. Ahí sí hay mucho ganador. Fero, tenías una pregunta. Sí. Celeste, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Desde tu sector, el sector que representás, ¿qué opinan del plan de vacunación? ¿Están conformes? Mirá, en estas últimas semanas se avanzó, llegaron más vacunas, pero seguimos estando en una situación crítica en el punto de que siguen siendo insuficientes. O sea, no llegamos a tener una gran cantidad de la población. Se habla que se necesita más del 40% de la población para poder llegar a bajar la cantidad de contagios. Entonces, por eso nosotros decimos que más allá de seguir avanzando en que lleguen vacunas y que se cobren, nosotros lo propusimos y lo vamos a seguir manteniendo, porque las vacunas se producen acá. Entonces, para que haya vacunas para la población, no solamente la población argentina, sino para que lleguen al resto de los países de Latinoamérica, se podría avanzar
en la expropiación de los laboratorios, que pasen a manos del Estado y que se queden acá las vacunas, porque se han producido vacunas para lograr tener vacunada a la mayoría de la población y sin embargo se van a otros países. Entonces, en eso se avanza, pero se avanza a paso lento, por eso es necesario seguir planteando la necesidad de que se liberen las vacunas, que se liberen las patentes, perdón, para tener vacunas y en concreto es tomar por parte del Estado los laboratorios. Pero que... No, te quería preguntar si no considerás igual avanzado, porque Argentina está entre los 20 países que más dosis compraron y entre los 90 que más vacunaron. No, por eso te digo ¿no? que en las últimas semanas se avanzó. Eso es imposible negarlo. El problema está en que seguís en puntos completamente insuficientes para llegar a una inmunización de toda la población. Y es un problema que tenemos en el país, pero como te decía, no es solamente en el país, sino que es a nivel internacional y que va ligado a la liberación de las patentes, que va ligado a que siguen... Europa no llega al 50% de la población vacunada. No. Pero siguen garantizando, volvemos a lo mismo de antes, digamos, quienes se siguen beneficiando en base a la pandemia. Y en este caso, los dueños de los laboratorios. Entonces, ahí también, ¿qué medidas se tienen que tomar para que haya una respuesta real para la mayoría de la población? Y este tipo de medidas, que por ahí uno dice, bueno, pero van a salir y se van a poner en contra todos los sectores. Bueno, la mayoría de la población estaría de acuerdo si vos garantizás la cantidad de vacunas para todas y para todos. Entonces, esas medidas se apoyarían. Vos hablabas antes de los planes sociales, de la vacunación, del tema hambre. Realmente, Salario. Sí, salario es muy preocupante, pero el gobierno viene anunciando una batalla de medidas. Así todo hay un run interno a veces. La otra vez desde el movimiento Evita hicieron una crítica que igual la forma de implementación de la tarjeta alimentar. ¿Ves una interna ahí en el gobierno? Más allá de los avances, vos decís que no, pero en el gobierno tira un montón de guita a la calle. Evidentemente en la implementación es donde una política social termina siendo más efectiva o no. ¿Ves una interna en el gobierno ahí? Y hay disputas, siempre hay disputas. Yo sí me parece importante esto de qué medidas y si son insuficientes o no, porque la realidad, hay dinero o ponen fondos, pero siguen siendo completamente bajos. O sea, estamos hablando que los planes sociales están entre 11.000, 12.000 pesos, algunos 20. ¿Quién vive con eso? Entonces, esa es la realidad. Por eso la exigencia es de generar trabajo genuino. O sea, la asistencia es necesaria en estos momentos, pero la salida es generar trabajo genuino. Hoy estamos hablando de que el 50% de las niñas y niños son pobres en nuestro país. Sectores como en la zona del conurbano asciende al 70%. Entonces, ¿qué medidas concretas? Y eso es destinar un aumento de salario real igual a la canasta familiar. Y es generando puestos de trabajo genuino. Y te van a volver a decir, bueno, ¿de dónde sacas la plata? Yo les dije recién de dónde se puede sacar la plata. Y hay que tener la voluntad política y la decisión de llevarlo adelante. Y en las empresas privadas, una cosa más, porque después esto es para el sector estatal o para poder... Pero las empresas privadas, el año pasado se beneficiaron con los ATP. Y son empresas que abran los libros. Que abran los libros, porque tienen espalda para garantizar los salarios de las y los trabajadores. Entonces, ese tipo de medidas y exigencias son las que se tienen que llevar adelante. Y vuelvo a insistir, si se llevan adelante, hay apoyo social para tenerlos. Entonces, pero el gobierno no se anima a ir contra los intereses de los que más tienen. Cele, muchas gracias por haber venido.